Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 7. Capítulo muy interesante con muchas historias muy reconocidas, historias que van a afectar en cómo nosotros vemos nuestra vida, nos van a impactar en cómo debemos actuar. Y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros en este día. Vamos a ver historias como el centurión que cree en Jesús, ¿verdad? Y le pide que sane a su siervo. Vamos a ver la historia de la mujer pecadora que se va a los pies de Jesucristo y los enjuaga con sus lágrimas porque está arrepentida y llorando y los unge con aceite. Vamos a ver muchísimas cosas. Vamos a hablar de Juan el Bautista en la cárcel y la conversación y los pensamientos que tiene acerca de Jesús. Creo que va a ser bien interesante. Espero que se queden con nosotros en este día para poder estudiar el capítulo completo. Y como siempre debemos comenzar con una oración. Que sea Dios en nosotros ayudándonos a entender la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con este regalo de estudiar tu palabra. Y así te pido, Padre, que el Espíritu de Dios en nosotros nos revele tu palabra, que podamos entenderla, que podamos ver a Cristo en la palabra, que podamos glorificarte mientras estudiamos la palabra y que esta palabra, Señor, penetre en nuestra mente y nuestro corazón y sea de transformación para nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre, en el día de hoy, por medio de tu Santo Espíritu. Y te pedimos esta petición en nombre de Jesús. Amén. Veamos al versículo número 1. Esta se trata de la... esta sección, estaba buscando la palabra. Esta sección se llama Jesús sana el siervo del centurión. Y el tema principal vamos a ver que obviamente es una interacción entre Jesucristo y el centurión romano. Un centurión romano es una persona, obviamente un oficial del Imperio Romano, que tenía soldados a cargo. En este caso, centurión se refiere a 100, sobre 100 personas a cargo. Es como decir un capitán o un mayor en el ejército de Estados Unidos. Una persona que estaba a cargo de una ciudad o una región y por lo tanto tenía muchos soldados a cargo. Es una persona elevada en el imperio, es una persona con autoridad, con respeto. Y vamos a ver cómo esta persona interactúa con el Señor Jesucristo. Vamos a ver que, como dice el versículo número 1, que estaba en la ciudad de Capernaum. Y no sé si se recuerdan, que no sé si les mencioné que Jesucristo, la mayoría del ministerio de Jesucristo fue hecho en la región de Galilea. Y esta ciudad en específica está localizada en Galilea, en la región de Galilea. Es una ciudad principal en el ministerio de Jesús, donde la mayoría de las cosas que suceden en esta ciudad. Y obviamente es la ciudad que Jesucristo fue después de haber sido rechazado en Nazaret. Recuerden que lo rechazaron, no tuvieron fe y llegaron al punto de tratar de matarlo. Y él simplemente abandonó la ciudad y no hizo ningún milagro allí por su falta de fe. Veamos a ver qué sucede en esta ciudad, en esta región, con el centurión. Dice: cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, no sabemos quién es el centurión. Hay otros centuriones en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que son mencionados con nombre. No es esta persona. Es un centurión incógnito, no sabemos el nombre, de la ciudad de Capernaum. Dice: a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí estamos viendo un soldado romano, un oficial romano, que tiene unos siervos. No solamente tiene soldados a su cargo, sino que tiene sirvientes. Y este sirviente era muy querido por él. Estamos viendo que es una persona que sabe amar a las personas, que cuida de sus personas. Entonces está enfermo y no quiere que muera. Entonces, versículo 3 dice: al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él, a Jesús, unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Lo que es interesante aquí es que tenemos una persona que es un centurión romano, una persona que tiene autoridad, que es un opresor del pueblo de Israel, porque recuerden que Israel está siendo conquistado, o fue conquistado por el Imperio Romano. Ellos están gobernando sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, estamos viendo que él tiene una relación con estos ancianos judíos. Y está preocupado por este sirviente que era muy probable que fuera judío. Aquí estamos viendo que ya hay algo diferente en este soldado, hay algo diferente en esta persona. Versículo número 4 dice:
Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Fíjense qué interesante que las personas que están oprimidas o deberían estar oprimidas por el pueblo romano, está diciendo que esta persona es digno, ¿verdad? Lo están elevando, lo están exaltando. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué es digno? Pues el versículo 5, él contesta esa pregunta. Dice, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Eso quiere decir que esta persona, en vez de estar oprimiendo al pueblo, quitándole los impuestos y haciendo estas cosas que normalmente hace un conquistador, es una persona que conquista con amor. Es una persona que maneja al pueblo con amor. De la forma que él se maneja y ordena a sus soldados que actúen en esta ciudad, esta región, es una forma que es agradable, una forma que es beneficiosa para el pueblo. Tanto así que el pueblo dice que nos ama, y no solamente eso, sino que nos construyó una sinagoga. Quiere decir que está haciendo cosas para el pueblo, para el bienestar del pueblo. Eso es algo diferente en este soldado, es algo muy diferente. Y vamos a ver que tiene que ver con su corazón. Versículo 6 dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, el centurión envió a unos amigos diciendo, lo que nos está diciendo aquí es que Jesucristo recibe esta petición, escucha esto de los judíos y él decide ayudar al centurión romano y va en dirección hacia la casa del centurión romano. Ahora bien, este centurión sabe algo y vamos a ver que en vez de recibir a Jesús dice, no, voy a enviar a mis amigos para que le den un mensaje a Jesús. ¿Para qué mensaje? Vamos a leerlo. Dice, Señor, no te molestes más, porque no soy digno que tú entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Los judíos dicen que esta persona es digno, y esta persona es un oficial de alto rango, y normalmente este tipo de personas son, ¿verdad?, prepotentes, orgullosos, con un gran ego, pero esta persona viene con un corazón humilde. Y no solamente se le dice a Jesús, sino que la gente reconoce que él es humilde. Y le dicen, yo no soy digno. Él reconoce que Jesús es superior a él, que Jesús tiene una autoridad superior a él, que Jesús es una persona que tiene personas y tiene autoridad sobre otras cosas. Y él dice, yo, aunque soy un soldado romano, aunque soy lo que soy debajo de ti y me someto a ti, no soy digno de ti. ¿Qué diferencia? Deberíamos nosotros imitar a esta persona. Y es increíble que Lucas nos enseñe eso, porque esta persona que debería ser un idólatra, un pagano, un incircunciso, como dirían los israelitas, vamos a ver que luego Jesucristo dice que grande es la fe de esta persona. Y lo vemos ya, ¿no? Lo vemos con sus acciones, con su vida. Porque si esa persona cree algo, o cualquiera de nosotros creemos algo, nuestra vida va a reflejar lo que creemos. Y lo vamos a ver aquí, ¿no? Dice, versículo 7, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Qué fe más increíble que esta persona está diciendo, tú no tienes que verlo, tú no tienes que tocarlo, tú no tienes que ungirlo con nada, tú no tienes que hacer absolutamente nada, sino di la palabra y automáticamente mi siervo será sanado. Esa es la fe que todos nosotros deberíamos tener. Esta persona sabe quién es Jesús, sabe de las obras de Jesús y cree en Jesús, sabe lo que sabe que esta persona es quien dice ser. Y dice, como tú eres quien eres y haces lo que haces, yo confío en ti, yo tengo fe en ti, tan solo dilo y será hecho. Y esa es la fe que nosotros deberíamos tener. Nos está dando un ejemplo de lo que es una fe verdadera y buena con este centurión, que es la última persona que deberíamos pensar, ¿no? Dice el versículo 8, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este soldado, oficial, está comparando su vida con la de Jesucristo y está diciendo, yo tengo autoridad sobre estas personas, pero tu autoridad es mayor. Tú tienes autoridad para sanar, para resucitar personas. Tú, Señor, eres superior a mí en todos los aspectos. Esto es lo que esta persona está dando a conocer. Vamos a ver qué sucede en el próximo versículo. Dice,
Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Son palabras fuertes. ¿Cuánto yo quisiera escuchar esto de mi Señor, de mí? Imagínense que Jesucristo diga, me maravillo de ti, de lo que tú haces, de cómo actúas. Esta persona, siendo un gentil, actúa como nosotros deberíamos todos actuar, vivir, creer. Es una persona que vive, aunque tiene autoridad y poder y puede hacer lo que le diera la gana, vive para amar y ama al pueblo, ama al prójimo. Y lo sabemos porque el mismo pueblo lo confiesa. Reconoce quién es Jesús, acepta y cree en Jesús y en quién es, y en su poder y en su autoridad. Deberíamos hacer eso nosotros. Entonces él dice, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud, digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Fíjense qué contraste. En su pueblo natal no encontró fe. Viene a encontrar una fe gigante en Capernaum, en el corazón de un incircunciso, en el corazón de un gentil, en el corazón de una persona que debería ser un idólatra. Pero sin embargo, esta persona es lo que se conoce un temeroso de Dios. No lo dice explícitamente aquí, pero lo podemos observar y sabemos que eso es lo que es. Dentro de lo que es Israel había tres tipos de personas, actually 4 tipos de personas. Están los israelitas de nacimiento, están los que se convierten, los prosélitos, que se convierten al judaísmo, ¿no? O sea, ellos pasan por la iniciación, por los ritos, se circuncidan si es hombre, etc. Y llegan a ser como un israelita en el sentido de que es adoptado en el pueblo. Entonces están los temerosos del Señor, que son estas personas que conocen a Dios, que actúan y viven como personas que aman a Dios, pero no han pasado por el rito o el ritual de ser para llamarse prosélito, y la circuncisión y el bautismo y afeitarse la cabeza, todas las cosas que requiere ese proceso, ¿no? De pasar de ser gentil inconverso a prosélito del judaísmo, ¿verdad? Israelita. Y está la cuarta persona, que pues simplemente son los paganos que no creen en Dios. Esta persona, por su comportamiento y por lo que conocemos de Israel, lo que sucedió en la época, es un temeroso del Señor. Y se puede ver claramente que es un temeroso del Señor. Vamos a ver otros, en la Biblia, vamos a ver otras personas que son temerosos del Señor. Otro centurión que es temeroso del Señor. Lo vemos en el libro de Hechos. Vemos que una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que es temeroso del Señor, dice porque el principio de sabiduría es el temor al Señor, el temor a Dios. Se comporta de cierta forma. Ama a Dios, ama a su prójimo, vive su fe, reconoce la verdad y se somete bajo Dios. Y eso es lo que vemos en esta persona. No puedo decir con certeza de que esta persona creyó en Jesucristo como su Señor y único Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios. No podemos decirlo porque no hay evidencia, pero nos da a entender que ese es el camino y la dirección por la cual esta persona va. Entonces el versículo 10 dice, cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa del centurión, ¿qué encontraron? Encontraron sano al siervo. Eso quiere decir que Jesucristo contestó la petición del centurión por la fe que ese centurión tenía, que dice que es que gigante, ¿no? Se maravilló. Jesucristo se maravilla 2 veces en toda la escritura. Una es por la fe del centurión y la otra es por la incredulidad de otro pueblo. En otras palabras, por una cosa buena y por una cosa mala. Vemos la importancia de la fe. La palabra dice que sin fe nadie agradará al Señor. Amigos y hermanos, tenemos que creer a Dios. No hay nada malo sucede cuando le creemos a Dios. Por el contrario, todas las cosas buenas suceden cuando le creemos a Dios. Si este centurión no hubiese creído, su siervo no hubiese sanado. Entonces, no estuviéramos leyendo de él ahora mismo. O quizás estuviéramos leyendo de él de la misma forma que leemos de la gente de Nazaret, que teniendo al Mesías en su casa no creyeron.
Teniéndolo y palpándolo, no lo creyeron, no se sometieron a él, no lo amaron. Por el contrario, lo odiaron y lo querían matar. ¿Qué se va a escribir de nosotros? ¿Amamos a Dios o odiamos a Dios? No hay otra opción. O estamos con Él o estamos en su contra. Espero que estemos con Él. Espero que estemos a favor de Él, en pos de Él, amándole a Él, sirviéndole a Él, siguiéndole a Él y viviendo como Él. Así como este centurión nos da ejemplo. Sigamos con el pasaje. Ahora vamos obviamente a otro tema que se llama Jesús revive al hijo de la viuda. Vamos a ver que es milagro tras milagro, ¿no? Primero ahora sana a alguien desde lejos, nada más con decirlo, y ahora vamos a ver cómo va a resucitar una persona, a revivir una persona que ya ha muerto. Dice, aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, que también está en la región de Galilea, al sur de Nazaret, y sus discípulos iban con él, acompañándolos por una... Perdón. Y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Ahora sí. Y eso era común. Recordamos que hablamos de que a Jesucristo lo seguía una gran multitud de miles de personas. Y lamentablemente no todos iban por él. Algunos iban por él, algunos iban por escuchar su palabra, pero muchos de ellos también iban por las bendiciones de estar al lado de Jesús, ¿no? Las sanaciones, los panes y los peces, etc. Y otros iban para juzgarlo y hacer juicio en contra de él, como fue el caso de los fariseos y de los escribas que hicieron eso en el capítulo anterior. Dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Qué sucedió cuando eso pasó? El temor se apoderó de todos. Hemos escuchado esto ya varias veces, ¿no? El temor se apoderó de muchas personas. Dice, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda región circunvecina, ¿verdad? A los alrededores de Judea. Aquí vemos algo interesante porque hay una viuda que su único, obviamente su hijo amado, pero su único sustento, su única forma de subsistir es a través de su hijo. Y este hijo muere, esta viuda se queda sola, desamparada, sin nada, sin nadie que provea por ella. Y Jesucristo cuando ve eso le da compasión. Y nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios que se compadece de nosotros, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y lo vemos una y otra vez. ¿Cuál es la mayor expresión de amor de Dios? Que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros, los que éramos enemigos de Él, al nosotros creer, nosotros podamos ser perdonados nuestros pecados y tener vida eterna en Cristo Jesús únicamente. Tanto así nos amó Dios que nos dio a su Hijo unigénito para que nosotros al creer no perezcamos, no muramos y tengamos vida eterna. Eso es amor. Y no solamente lo demostró así, lo demuestra a través de las Escrituras. Aquí lo demuestra a través. Tuvo compasión por esta señora, por lo que le acabo de decir. Se quedó sin nadie. Y va y toca. Para el judío tocar un muerto era algo no permitido. Se convertía en una persona sucia, no limpia, y después tenía que hacer un montón de ritos y rituales para purificarse. Sin embargo, Jesucristo dice, no, yo voy y lo voy a tocar y voy a quitar la impureza de este sitio, lo voy a declarar vivo y esta persona va a volver a la vida, y viene y se lo entrega a su madre. Como que dice, aquí está tu proveedor, aquí está lo que tú amas, aquí está lo que tú añoras. Y la gente vio este milagro, otro milagro, ¿no? Hemos visto muchísimos milagros. ¿Quién puede hacer esto sino Dios? Por eso le entró el temor a las personas. Y dicen,
Unos dicen un gran profeta ha venido y otros dicen Dios ha visitado a su pueblo. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pues no podemos decir con certeza de que están diciendo que Jesucristo es Dios. Es muy probable que algunos de ellos reconozcan que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? El enviado de Dios, y que ha visitado a su pueblo. Es probable. También es probable que sea que estén diciendo que Jesús es ese profeta que enviado por Dios y a través de Jesús, como profeta, Dios ha visitado su pueblo, este pueblo, porque Dios está obrando en la presencia del pueblo. Una de las dos. Como quiera que sea, es bueno. Es bueno porque llama la atención, las personas están escuchando, están siguiendo, más personas se van a unir al ministerio de Jesucristo, a seguir a Jesucristo, y obviamente más personas van a escuchar la palabra y más personas van a creer. Últimamente esa es la mejor forma, ¿no? la meta. Y se divulgó, se regó toda esta información, estos milagros por toda la región de Galilea, de Judea, etc. Todo el mundo sabía de Jesús, todo el mundo había escuchado de Jesús. Y al final del tiempo todo el mundo va a haber escuchado de Jesús. Entonces, versículo 18 es algo que sucede después de estos dos milagros, donde la duda entra en Juan el Bautista. Y a mí me encanta este pasaje porque bien entendido, con su propio con un contexto correcto, es de mucha bendición y ánimo para nosotros. Dice, versículo 18. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. En este momento Juan está en la cárcel. Recordemos que hablamos de que Juan se fue en contra de Herodes y su esposa ilegítima Herodías. Y eso le causó que lo metieran preso, porque a Herodías y a Herodes no le gustó que hablaran mal de ellos. Y no era mal, era la verdad expuesta a la luz, que para ellos es malo porque ellos estaban haciendo maldad. Y como eran el rey de Israel, se supone que actuara correctamente, pero estaba actuando en pecado y lo meten preso. Y sabemos que a causa de Herodías, Juan es decapitado luego, pero todavía está en una cárcel, porque Herodes, aunque no le gustaba lo que Juan decía, Herodes le tenía respeto a Juan por ser quien era. Y Herodes por sí solo nunca se hubiese atrevido a matar a Juan, porque era un profeta de Dios. Pero vamos a ver luego que como si sucede al final a causa de la influencia de la mujer Herodías que estaba con él. Entonces está en la cárcel y los discípulos de Juan ven todas estas cosas que están sucediendo y van y le cuentan a Juan en la cárcel, lo visitan. Entonces el versículo 19 dice, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntarle a Jesús, al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Recuerden cuando Juan está bautizando y predicando, ¿qué está diciendo? Estoy preparando el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, que viene, el Hijo del Hombre, que viene a traer salvación y nos está enseñando que las profecías del Mesías dadas a nosotros en el Antiguo Testamento se cumplían en Jesús. Y cuando ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual yo no soy digno de desatarle las sandalias, etcétera, etcétera. Y de momento ahora, ¿qué sucede? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasó en Juan? ¿Cómo ese hombre tan inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, pasa de decir grandes cosas a tener dudas si lo que él dijo era verdad o no? Tenemos que tener cuidado. Esto nos demuestra muchas cosas. Todos nosotros, por más inspirados que seamos, somos débiles en la carne de pecado. Nacemos en una naturaleza de pecado y eso nos debilita. Y Juan lleva en la cárcel por hacer lo bueno, por decir la verdad, por hacer la obra de Dios, mucho tiempo ya. Y ve que Jesucristo está haciendo el ministerio de la obra, pero quizás el Mesías que Juan se esperaba era un Mesías un poquito diferente. Quizás era lo que Jesucristo estaba haciendo más algo más. Porque están esperando un rey. Están esperando el que se va a sentar en el trono de David. Y eso significa que una persona con autoridad, con poder, con ejércitos, una persona que va a establecer el reino de Israel. Y es posible que pensara que
iba a sacar al pueblo romano de Israel. Es posible. Muchos pensaban que eso es lo que suceder, pero como vieron que no pasó, después lo mandaron a matar. Eh, pero muchas cosas van a estar pasando por la cabeza de Juan. Está en la cárcel, piensa que lo van a sacar por Jesús, y empieza a dudar porque no lo sacan. Está allí en la cárcel mientras el Mesías, el rey, está en la calle. Y dice, aquí estoy yo, tu primo, quien te bautizó, quien preparó el camino para ti, etcétera, etcétera. Y le manda a hacer esa pregunta a Jesús, ¿verdad? No es que dejó de creer, no perdió su fe, flaqueó su fe, tembló su fe. Y esto nos pasa a todos nosotros. Pero nunca perdió su fe. Nunca perdió su fe. Y sabemos con certeza de que Juan el Bautista está en la presencia del Señor, está en el cielo. Y nosotros tenemos que aprender de Juan. Si en algún momento nosotros flaqueamos y nuestra fe es débil, tenemos que volver a Jesús, arraigarnos de Él y arrepentirnos de nuestra falta de fe y seguir firmes y permanentes en la fe. Que no perdamos la fe. Nosotros somos salvos por fe, no por el tamaño o la fuerza de nuestra fe. Sí es bueno tener una fe fuerte y grande, sí. Pero al fin y al cabo ese no es el requisito para ser salvo. El requisito para ser salvo es que tengamos fe. Que sea Dios quien engrandezca y fortalezca esa fe en nosotros, sí. Gloria a Dios, que sea esa nuestra oración. ¿Verdad? Pero no confundamos una cosa con la otra. Entonces dice que estos discípulos fueron donde Jesús y dice, cuando los hombres llegaron a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, Jesús curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. ¿Qué hace Jesús? ¿Le contestó? No, primero hizo algo. Primero dio testimonio con su vida de todo lo que él hacía. ¿Y quién es él? ¿Quién puede, dice aquí, curar a las personas de enfermedades, de aflicciones, expulsar a malos espíritus y darle vista a los ciegos? Solo el Mesías, solo Dios. Entonces el versículo 22 dice, entonces Jesús le respondió, después que hace todo eso, le responde, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que vieron y escucharon? Ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza o se ofende, ¿verdad? Otra palabra para ofensa, de mí. Jesucristo, ¿qué hace con Juan? Él va con un ejército y dice, aquí estoy yo, el Mesías, y lo libera y lo saca de la cárcel. No. Él lo deja en la cárcel. Porque había un propósito. Los propósitos de Dios son grandes misterios a veces. Y Jesucristo lo deja en la cárcel porque ese era el propósito de Juan. Ese era, ¿verdad?, lo que iba a suceder, ya estaba escrito. Pero le da una palabra. Y le da testimonio, y le da testigos. Y le dice, ¿te acuerdas del Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas Isaías? ¿Te acuerdas Malaquías? ¿Te acuerdas lo que habla del Mesías? Yo he cumplido todas estas cosas. Por lo tanto, yo soy el Mesías, no esperes a otro. Y después le dice, bendecido, bienaventurado, gozoso, es el que no se ofende, no se escandaliza por mí. En otras palabras, está diciendo Juan que sigue confiando, sigue en paz, no te ofendas, no te escandalices porque no voy a sacarte, porque ese no es mi llamado, ese no es el ministerio que Jesucristo vino a hacer en este momento. Muchas veces nosotros tenemos que aprender de Juan y tenemos que aprender a aceptar nuestra realidad, a orar a Dios para que Dios sea que obre y se haga la voluntad de Dios en nuestra realidad, pero que sea la voluntad de Dios en mí, sea cual sea. Y sepamos, como dice Pablo en Romanos, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Qué es todo? Todo.
¿Hay propósito bueno y mayor para esta ofensa y esta maldad que le han hecho a Juan de estar en la cárcel y matarlo? Absolutamente. ¿Es difícil y difícil? Absolutamente. ¿Que injusto lo que le hicieron? Claro que sí. ¿Que fue malo lo que le hicieron? Sí. Pero tenemos que confiar en Dios y aprender de Dios y buscar de Dios y esperar en Dios y saber que Él nos ama y no nos olvida, aunque de momento parezca que sí. Sigamos con el pasaje. Dice: cuando los mensajeros de Juan se fueron, fíjense qué interesante. Vamos a ver ahora cómo Jesucristo exalta a Juan, pero no en presencia de Juan, sino al público, para que la gente sepa algo de Juan. Pero Él no hace esto en presencia de Juan, para que Juan no se vaya a afectar, no le dé orgullo, no se suba el ego, etc. Dice: Jesús comenzó a hablar a las, perdón, a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero ¿por qué salieron a ver? ¿Qué salió a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Si les digo, y uno que es más grande que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesucristo está diciendo al pueblo de Israel quién es Juan, su ministerio, la grandeza de Juan, cómo Dios utiliza a Juan. Y les recuerda lo que dice Malaquías, que iba a venir esta persona que iba a preparar el camino para el Mesías. Pero fíjense cómo Jesucristo dice o habla de ese pasaje. Dice: he aquí yo, ¿verdad? Dios Padre, he aquí yo, Dios Padre, envío mi mensajero delante de ti, Jesús, mi Hijo, quien preparará un camino delante de ti, Jesús. Aquí Jesús se está igualando con Dios. Porque si vamos al pasaje en Malaquías, habla de Dios en todas partes. Y ahora Jesucristo está aclarando un poquito este pasaje. Y nos está diciendo: Dios Padre va a enviar a Juan el Bautista para preparar el camino para mí, para que yo haga la obra. Por eso es que Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento y practicaba el bautismo del arrepentimiento, para preparar el camino para Jesús, para que estas personas estuvieran listas para recibir el evangelio de Jesucristo. Y dice: de todos los profetas, este es el mayor que Moisés, mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque es el que Dios envió. ¿Para quién? Para preparar el camino para su Hijo. Es el que vio a Jesucristo, es el que tocó a Jesucristo, el que bautizó a Jesucristo. Ahora bien, cuando estemos en el cielo, cualquier persona en el cielo, en el reino de los cielos, va a ser mayor que esta persona, que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en el pleno gozo de la presencia de nuestro Señor. Es bueno que nosotros entendamos esto. Ministerios hay en esta tierra muchísimos, pero con nada se compara con estar en la presencia de Dios. Nuestra meta es estar en la presencia de Dios. Nuestro anhelo es estar en la presencia de Dios. Y por eso cuando una persona muere en Cristo, aunque la muerte es trágica y hay dolor de separación, por ejemplo, cuando yo perdí a mi abuelo, pues ya yo no lo voy a ver más aquí, no voy a poder hablar con él, etc. Hay un dolor en ese sentido, pero hay una esperanza y un gozo en saber de que Él está en la presencia del Señor Jesús, que se está gozando y se sentó a la mesa y es Jesús quien sirve la mesa. Y algún día yo me voy a encontrar con Él y vamos a disfrutar juntos de la presencia de Dios. Por lo tanto es diferente. Vamos a ver qué sucede. 29. Dice: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes del rey rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Aquí vemos dos tipos de personas.
El mensaje fue igual para todo el mundo. Y dice que todo el pueblo, obviamente no podemos, obviamente sabemos que todo no significa todo 100%, significa que la mayoría aceptó el mensaje, se arrepintió y bautizó. Pero hubo otro lado de la moneda. Recuerden que dentro de la multitud hay personas que estaban ahí para enjuiciar a Jesucristo y para tomar nota y para dar falso testimonio del Señor Jesús. Dice, pero estas personas que son los fariseos y los intérpretes de la ley, los escribas, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron la verdad de Dios y no se bautizaron. Para la palabra de Dios siempre hay dos opciones. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, siempre hay un grupo de personas que aceptan y reciben con alegría y gozo la palabra de Dios. Y hay otros que la rechazan. No hay un punto medio. O tú la recibes o tú la rechazas. No es que estoy neutral, no. Si tú dices que estás neutral, realmente estás en el lado de ¿cuál? Del que no acepta la palabra. En el lado de la que la rechaza. Por eso es que cuando las personas mueren o con Dios o sin Dios. No mueren neutral. No mueren agnósticos. Porque el ser agnóstico, el ser neutral, significa que no acepté la palabra del Señor. Y como no la aceptaste, por subsiguiente, es que la rechazaste. Aunque dentro de ti te digas que es que estás neutral. Ese es el peligro de las filosofías humanas. Porque nos hacen sentir bien, pero es con engaños. Y el enemigo quiere que tú estés engañado para que no aceptes la palabra del Señor, para que no te arrepientas de tus pecados, para que no recibas a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y para que te pierdas en tus pecados. Es por tu mal que hace todas estas artimañas para que tú creas que estás bien, pero es lo que deseas mal para ti. Por el contrario, Dios desea el bien para ti y te ama y envió a Jesucristo para que si tú crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna y tengas comunión con Dios por siempre. Acepta al Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Sé como el versículo 29. Pero no sea como el versículo 30. Dice 31. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesucristo está hablando del versículo 30. Y le dice a estas personas que son religiosos, que supuestamente conocen a Dios, que conocen el Antiguo Testamento, dice, ¿a qué los voy a comparar a ustedes? Y los compara con estas personas que no importa lo que le ofrezcan, siempre van a rechazar, siempre van a decir que no. O sea, hay unos músicos y dice, si cantan canciones de bodas o alegres, se quejan. Y si cantan canciones de tristeza o de funeral, se quejan. Y después dice, Juan el Bautista era una persona moderada, que se abstenía de todas las cosas del mundo, que debería ser una persona ejemplar para todos, porque se abstiene de las mundanidades y vive una vida de una apariencia de santidad, aunque sí él vivía, es un hombre santo en el sentido de que estaba con Dios. Pero a él le dicen, tiene un demonio. Ok, pues entonces ahora le envían a Jesucristo que sí come y bebe y comparte con los pecadores y es una persona que interactúa con las personas y que vive en la sociedad. Entonces también lo critican. Es un glotón, es un o sea, es borracho, se mezcla con los traidores que colectan impuestos, se sienta con las prostitutas. En otras palabras, no se trata del mensaje, no se trata del mensajero. Se trata de que rechazan a Dios y la revelación de Dios, cómo Dios se revela a sí mismo. No importa cómo se presente el mensaje, estas personas siempre van a decir que no. No importa quién le presente el mensaje, estas personas siempre van a decir que no y van a rechazar a Jesús. No hay esperanza para ellos. Eso es lo que está sucediendo aquí.
Tienen una dureza del corazón tal que no hay forma que la palabra de Dios penetre. La rechazan con todo su ser. Y solamente aceptan lo que ellos quieren aceptar. Versículo 36. Esta sección se llama la fe y el perdón. Muy bonita, muy importante para nosotros. Dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesucristo entra a casa de este fariseo, un líder religioso, y sabemos que estos fariseos son pecadores, que rechazan el mensaje. ¿Por qué lo invitaron a la casa? No se sabe, no dice. Es posible que quiera aprender un poco más, o es posible que sea otra excusa para encontrar falta en Jesús. El punto no es ese, el punto es que este pecador que rechaza a Jesús, lo critica a Jesús y le dice, o sea, lo critica de forma tal como quien dice, si este hombre fuera un profeta, si este hombre fuera santo, si este hombre amara a Dios, no dejaría que esta mujer lo toque. Porque esta mujer es una prostituta, es una intocable, es una mujer de la calle. Sin embargo, esta señora, que aunque sí es muy pecadora, reconoce a Cristo y está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¿Cuál es lo que el autor nos quiere mostrar aquí? Está llorando porque está arrepentida de sus pecados. Está llorando porque reconoce que su vida está mal en contra de Dios y sabe del ministerio de Jesús y sabe quién es Jesús y va donde Él con arrepentimiento. Va donde Él con fe. Va donde Él sabiendo que Jesús la va a recibir. ¿Por cuánto esta mujer pecadora se hubiese atrevido a hacer esto a los pies de ese fariseo? Jamás. Pero a los pies de Jesús sí, porque sabía que Jesús le iba a recibir. Y le unge los pies. Le lava los pies con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos, se los besa. Una expresión de amor. Y se los unge con este perfume que un frasquito se estima que era el precio de 1 o 2 años de trabajo. O sea, la mujer tiene dinero, porque obviamente esta profesión te da dinero. Pero está muerta por dentro, está herida, está dolorida, sabe que lo que hace está mal. Y viene con un corazón arrepentido y con fe delante del Señor Jesús. Todo lo contrario, el famoso fariseo, el supuestamente religioso, ni siquiera tiene la valentía de hablarle a Jesús, de decirle lo que él piensa, sino que se lo dice para sí mismo. Esta palabra está murmullando, murmuro, está hablándose a sí mismo. Como quien dice, si fuera este, o sea, no quiere que Jesús lo escuche, pero lo está criticando. No tiene la valentía y el coraje de decirle lo que piensa. Y lo que hace es hablar a las espaldas de Jesús. Pero fíjense lo que sucede en el versículo 40. Y Jesús le dice a Simón el fariseo, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón el fariseo. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Jesús, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Está diciendo, yo sé lo que tú estás pensando. Yo leo tus pensamientos. Y te voy a decir algo lo que está sucediendo aquí. Hay un prestamista, que es él, es Jesús es Dios. Y hay 2 deudores, 2 pecadores. Y si él perdonara a los 2, ¿quién amó más? ¿Quién amará más a Jesús? Obviamente, el que le perdonó más.
So, aquí Jesucristo no está diciendo que los dos son perdonados. Aquí Jesucristo no está diciendo que ambos, que María, perdón, que la mujer pecadora es pecadora y que el otro no. Ese no es el punto aquí. El punto aquí es que esta mujer sabe que es pecadora, reconoce su multitud de pecados y viene arrepentida y con fe buscando perdón, llorando arrepentida delante del Señor. Mientras tanto, el fariseo, que aunque sí tiene muchos pecados, no lo reconoce. Y se nota que no ama a Jesús. No ama a Jesús. Veamos lo que dice el próximo pasaje. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, que era costumbre, ¿no? Besarse aquí y acá. Pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Era costumbre, cuando recibía a alguien en la casa, darle aceite para que se ungiera el pelo, para darle forma al pelo. Era la forma que se hacía antes. Antes no había gel ni nada de estas cosas que nos untamos en el pelo hoy en día. Estaba lleno de polvo y el viento. Un poquito de aceite fragante y te peinabas. También se acostumbraba a lavarle los pies a las personas. Recuerden que estas personas caminaban o descalzos o con sandalias abiertas en un país donde había mucha arena y mucho polvo y los pies se ensuciaban. Y era costumbre lavarle los pies a las personas para que entraran a la casa con los pies limpios. Era costumbre besar a las personas, aunque fueran hombres, un beso aquí y un beso acá, ¿no? Y Jesucristo dice: tú no hiciste nada por mí. Ni siquiera esto, que es tradición, que es costumbre, hiciste por mí. Sin embargo, esta mujer hizo lo que tú no hiciste en una forma como exagerada, mayor, por amor a mí. ¿Quién me amó más? ¿Me amó ella o me amaste tú? Obviamente ella lo amó más que él, porque él demostró que no lo ama en cómo lo trata a Jesús. Y Jesús le está diciendo: ella me ama tanto porque yo le perdoné su multitud de pecados. A ti, tú no me amas nada porque yo no te he perdonado nada. Porque tú crees que no tienes pecado, tú crees que eres santo, tú crees que eres justo. Tú crees que no tienes necesidad de un Salvador y por lo tanto no hay un amor hacia ti, hacia mí, Jesús, ¿verdad? Sin embargo, esta señora que sabe que es pecadora, que sabe que tiene multitud de pecados y Jesucristo se los perdona, ama a Jesús y se nota de sobremanera cómo ama a Jesús. Porque su vida, sus acciones lo demuestran. Versículo 47 dice: por lo cual te digo que sus pecados, los de ella, no los tuyos, los de ella, que son muchos, Jesucristo lo reconoce, son muchos sus pecados. Sí, es prostituta, sí, ha hecho estas cosas, es inmoral sexual, ok, perfecto. Pero esos muchos pecados le han sido perdonados. No es que le son perdonados ahora, es que ya él la había perdonado. ¿Por qué? Porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Ya vemos? ¿Quiénes son los que tienen fe en Jesús y sus pecados son perdonados? Aquellos que aman a Jesús. Tener amor por Jesús, tener fe por Jesús conlleva amar a Jesús. No podemos tener fe por Jesús sin amar a Jesús. No es compatible, es imposible. Entonces, si yo tengo fe en Jesús y amo a Jesús, la palabra dice que yo entonces obedecería a Jesús por amor a Él. Porque amamos a Dios en obediencia. Ya vemos cómo es una detrás de la otra. Mi fe va acompañada de amor, que va acompañada de obras de justicia, de frutos, de buenos frutos. Y esas obras o ese fruto demuestran que yo amo a Jesús y ese amor demuestra que yo tengo fe por Jesús, por lo tanto soy salvo. Y eso lo vemos en el libro de Santiago, ¿no? Si estudiamos el libro de Santiago, vemos ese tipo de relación o cómo Santiago une la idea de la fe con las obras y cómo van de la mano para demostrar que somos salvos en Cristo Jesús.
Entonces miren lo que sucede, versículo 49. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decirse entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? O sea, están sorprendidos, aquí algo está pasando. Y entonces Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué la salvó? ¿Sus obras? No. ¿Sus lágrimas? No. ¿Que le besó los pies? No. ¿Que amó a Jesús? No. Su fe. Pero recordemos que esa fe va acompañada de un amor que es producto de la fe y va acompañada de unas obras que es producto del amor. No hay una persona que sea salva que no ama a Dios y que no tenga obras. Podemos hablar de una excepción. Eso, el ladrón en la cruz. Estaba clavado en la cruz, ahí pone su fe en Cristo, Cristo le dice, de hoy estarás conmigo en el paraíso, el individuo muere, por lo tanto no pudo hacer obra, no pudo amar a Dios en obediencia, porque la única obediencia que tuvo fue arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, porque fue lo que le dio la vida por hacer, ¿verdad? Se le acabó el tiempo. Pero en el caso de nosotros tenemos que tener fe en Jesús, como esta señora, como el centurión, como Juan el Bautista, amar a Jesús y amarlo en obediencia, haciendo obras de justicia, proclamando las buenas noticias del Evangelio para que el mundo se entere de ellas, exaltando y glorificando a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces la gente sabrá por nuestro amor que somos de Dios y somos hijos de Dios. Y la gente sabrá que somos diferentes y nos preguntará y nos observará para que podamos predicar de Jesucristo y estas personas también se conviertan y vengan a fe y tengan perdón de pecados y salvación en Cristo Jesús. Amigos, no seamos como los fariseos. No nos creamos que no tenemos desobediencia. No nos creamos que no tenemos pecado. No nos creamos que somos perfectos, porque la palabra dice que sin perfección nadie verá a Dios. Pero en Cristo Jesús somos justos y perfectos y santos y buenos. Y podemos ver a Dios. Pero sin Cristo es imposible, porque nosotros somos desobedientes y pecadores. Y vamos a tener que pagar por nuestras propias desobediencias. Pero el amor de Dios es tal que simplemente por nosotros creerle a Él y arrepentirnos de nuestros pecados y amarle, vamos a ser salvos. Nos va a perdonar de nuestra deuda, como le perdonó a los 500 denarios en el ejemplo. Y Él quiere estar con nosotros. Él desea que seamos salvos. Él desea que tú y yo estemos con Él para siempre. Por eso hizo lo que hizo en la persona de Cristo Jesús. Por eso envió profetas, por eso envió apóstoles, por eso envió evangelistas, por eso envió pastores. ¿Para qué? Para que el mundo no se pierda, sino que pueda ser salvo y tener una relación de paz. Por eso Jesucristo le dice, vete en paz. Porque antes ella no tenía paz para con Dios. Era enemiga de Dios, estaba separada de Dios, su pecado lo había hecho. Pero ahora se reconcilia con Dios a través de la fe que tiene en Jesús y lo que Jesús declara de ella. Ahora ella puede tener paz para con Dios, aunque los fariseos siguen diciendo que ella es una pecadora. Pero para con Dios está en paz. Hay unión. Ahora es hija de Dios. Ahora es adoptada en Cristo Jesús. ¿Ya vemos cómo funciona esto? ¿Ya vemos qué maravilloso es el amor de Dios? Qué bueno y bondadoso es Dios. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que yo haya hecho en nuestro pecado, en nuestro pasado. No hay pecado que sea tan grande que Jesús no pueda perdonar. Una prostituta, no hay problema. Un asesino, no hay problema. Un borracho, no hay problema. Un mentiroso, no hay problema. Una persona que ve pornografía, no hay problema. Una persona que ha abortado niños, no hay problema. Una persona que ha hecho lo que sea, no hay problema. Porque si venimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestras maldades y de nuestros pecados, Jesucristo nos perdona, nos limpia, nos santifica, nos purifica, pone su amor en nosotros, nos sella con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante ya yo no siga viviendo la vida de pecado que vivía antes y pueda vivir una vida de justicia, de amor y de paz para con Dios. Ese es el Evangelio. Es un mensaje de amor y es un mensaje de buenas noticias para nosotros. Espero que esta clase te haya sido de bendición. Si ya eres cristiano, gloria a Dios, somos hermanos en Cristo y
Espero que esto ha sido de edificación para que tú crezcas en sabiduría, en espíritu y en verdad. Si no eres cristiano, escucha el mensaje que hablamos, ¿verdad? Medita en el mensaje que dijimos hoy. Arrepiéntete y ven a Cristo. No hay nada mejor. Comparte esto con otras personas, compártelo con cristianos y no cristianos para que las personas, el mensaje de Cristo pueda seguir propagándose, el reino del cielo pueda seguir creciendo y pronto nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 7, que el Señor les bendiga, hasta luego y nos veremos la próxima semana cuando estudiemos el capítulo 8.